Estoy en medio del fuego, el cielo arde alrededor de mis manos, las columnas de cristal cantan, pero la canción se ha roto en 1000 tonos que ya no encajan. Mis alas laten con la fatiga de quien ha visto amigos convertirse en sombras. Empuñé mi espada contra rostros que una vez amé. Mi voz se perdía entre el clamor de alas y el rugido que no pensé que pudiera nacer en la boca de quien fue luz. Antes de que sigas, si esta versión de la historia te interesa, deja en comentarios qué imagen te sorprendió más. Quiero saber quiénes escuchan y quiénes recuerdan conmigo. No soy una figura que los himnos ensalzan, soy un ángel menor. Fui pequeño en la escala y grande en el deseo. Aprendí a medir mi existencia por la mirada de los que comandaban, por el silencio que seguía a una palabra de mando, por la atención que caía como lluvia sobre un brillo distinto. Fue así como me perdí, no en la traición consciente, sino en la seducción de ser reconocido. Al principio todo era música. No hablo en metáforas fáciles, hablo de una trama sonora que sostenía la creación, de arpegios que hacían vibrar el vidrio de los palacios celestiales. La música no solo llenaba el aire, también dictaba el orden. Cada nota tenía su puesto, cada repique su función. El cielo respiraba con esa partitura. Nosotros, sus intérpretes, nos acomodábamos en el compás y nos creíamos imprescindibles porque pertenecíamos. Y entonces llegó él, el lucero. No era un nombre que necesitara exageración, su presencia justificaba epítetos. Era radiante hasta la soberbia, su luz tenía bordes como cuchillos, y su voz, su voz, era una promesa que sabía a finales grandiosos. Hablaba de participación, de derecho a ser visto, de justicia. Hablaba con la fuerza de quien conoce las manos del público. Movía los corazones con preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta, y lo hacía vestido de razón. Lo vi primero como muchos otros, admirado, respetado, enceguecido por su brillo. Pero el que cambió mi rumbo fue un instante minúsculo. Me llamó por mi nombre. Lo recuerdo como un sonido que me atravesó. Alguien hubo que me nombraba, y eso bastó para darle sentido a mis sombras. Sentí, por primera vez, que mi existencia tenía un contorno visible. Fue un favor sencillo y terrible, una atención que abrió en mí el hambre de ser reconocido de nuevo. Uriel fue el primero en advertirme. No lo hizo con gritos. Uriel nunca gritaba. Sus ojos eran como 2 lunas antiguas, y su palabra caía con la cadencia de una sentencia misericordiosa. Me dijo que el orden no se rompía por halagos, ni por intenciones nobles que se intoxican. Me pidió que mirara más allá del fulgor. Miguel, en cambio, se movía como una montaña. Su presencia imponía silencio, y su palabra, cuando venía, era pocas y definitivas. Miguel no persuadía, establecía límites. Ese límite, para mí en ese entonces, sonó a distancia. La seducción no vino de una sola escena espectacular. Fue lenta, como una marea que descubre una costa. El lucero presentó ideas que soltaron preguntas en los coros. ¿Por qué no participar? ¿Por qué no tener voz en la elección del orden? Sus respuestas tenían apariencia de justicia, sus seguidores crecían porque prometía agencia, y la gente ama poder cambiar la partitura que no le gusta. Yo creí que hablaba de dignidad. Más tarde supe que hablaba de algo que anhelaba ser elevado por encima del Altísimo. Me pidió una lista. No lo dijo con furia ni con amenaza. Lo dijo con la cadencia de quien confía en el que escucha. Necesitaba nombres de los que podían ser de confianza, de los que podrían sostener su visión. Me dijo, con esa sonrisa templada que tenía, que no sería un arma, sino un orden, los que merecían ser llamados a la nueva partitura. Yo, cegado por una necesidad antigua de ser visto, pensé que hacer esa lista era un servicio, una forma de pertenecer. Es decirlo ahora y sentir el peso de cada nombre, la lista. La escribí con la mano temblorosa de quien firma una promesa sin leer la letra pequeña.
Puse a Azariel, que siempre reía con la mano en el costado de la melodía. Puse a Ariel, que afinaba los cristales con un cuidado de artesano. Anoté a Serafiel, cuya voz quemaba y sanaba a la vez. Nombres que eran rostros, risas y lazos de batalla compartida. Entre ellos puse, con un gesto que todavía me consume, el nombre de quien luego entendería que merecía otra suerte, Zadkiel. En algunos registros hallo el nombre como Zadkiel o Zadkiel. La crónica antigua ofrece variantes. Indicaré la incertidumbre. Zadkiel, Zadkiel, variante indefinido. Al principio hubo orgullo. Me vi como ejecutor de cambio, como el pequeño que por fin era convocado a la mesa de los grandes. Sentí una calorcilla de pertenencia que me crecía en el pecho y me hacía mirar con desdén a la discreción. Me convencí de que servía a una causa justa. No fue una maldad deliberada. Fue la mezcla peligrosa de vanidad y censura compartida. Pensaba que, al poner nombres, estaba ordenando un futuro mejor. No supe ver la trampa del lenguaje. No me di cuenta de que pedir una lista era abrir la puerta a la exclusión. No escuché cómo el lucero, con palabras que parecían limpias, iba dando forma a una selección privada que devendría en sentencia pública. La idea de dignos y no dignos instaló una grieta silenciosa en las columnas de cristal. La memoria sonríe con crueldad. La primera fisura brillante apareció y nadie, o pocos, la señalaron. Creía que ajustábamos un mecanismo. En realidad, empezábamos a tallar nombres en la piedra de la herida. Uriel volvió a hablar. Su advertencia fue más urgente. Dijo: «La música no se compone en secreto». Miguel, por su parte, se mantuvo sereno pero firme. La autoridad que custodió siempre sabía cuándo implicaba separación. El lucero tensionó más el arco. Hablaba de libertad, pero sus actos comenzaron a delinear fronteras. Fue entonces cuando la asamblea fue convocada. Recuerdo la plaza de cristal. Era un lugar pensado para diálogos limpios. La luz se refractaba en arco y el silencio permitía que la verdad entrara sin ecualización. El lucero subió y habló como si pronunciara una lógica irrefutable. Habló de participación, de mérito, de la necesidad de tener voces que realmente sostuvieran el cambio. Los suyos aplaudían. Algunos, quizá muchos, se conmovieron. Pero abajo, en los pasos, la división se hacía física. Grupos que intercambiaban miradas que no sabían si eran miedo o anticipación. En secreto se establecieron reuniones privadas. Aquellos que figuraban en la lista recibieron aparte una exhortación. Su destino sería ahora aceptar la obra de la nueva partitura. Los excluidos quedaron con la sombra de una pregunta. ¿Había sido su silencio una culpa o un acto de prudencia? La máscara civilizada del debate cayó y apareció el filo. El lucero comenzó a hablar de ser como el Altísimo. No dije la frase exacta que crujió el orden. No necesito repetir discursos, pero la intención se mostró clara. Quería elevarse, quería cobrar para sí un lugar que no le pertenecía. La transformación no fue inmediata. Fue un proceso poético y monstruoso a la vez. Primero, fue una distancia en la música. La partitura del lucero se volvió dominante, y las demás voces empezaron a acompañar su compás. Después, la luz que lo envolvía cambió de textura. Aquello que antes era claridad se volvió una luz que quemaba por dentro, una combustión que escupía escamas de soberbia. Sus alas se tensaron hasta parecer membranas carnales. Sus palabras, antes de caricia, se tornaron filo. Y entonces se abrió una boca que fue dragón. No esperé ver eso en el rostro de quien me había visto por mi nombre. El dragón que emergió del lucero tenía escamas como catedrales rotas, ojos que devoraban la música y un hambre que no conocía moderación.
No solo quería ser reconocido, quería devorar la capacidad misma de voz del que se le opusiera. Su rugido no era ruido natural. Era una marcha que desordena todo lo que toca. Miguel apareció sin aspavientos. Su presencia era una cordillera. No necesitaba brillar para imponer orden. Se desplazó hacia el dragón con una calma que me hizo pensar en roca contra tempestad. No hubo intercambio de insultos. Hubo una colisión de destinos. La batalla no fue un espectáculo de golpes, sino una larga condensación de razón y fuerza. Miguel, firme en su deber. El dragón, voraz en su ambición. Las alas se desgarraron como páginas, las escamas salpicaron la plaza, la música se partió en ritmos martillados. Vi caer a muchos que seguían al dragón. Algunos eligieron, otros fueron arrastrados por la fuerza de la seducción. La expulsión fue terrible, no era solo física, sino ontológica. Los expulsados ya no pertenecían al tejido de la partitura. Su lugar fue desplazado hacia un abismo que glosaba el sonido con rabia. Vi rostros conocidos perder el color de la música y volverse silencio. Sentí en el pecho la punzada de la culpa. Había contribuido a ese corte porque mi lista colaboró con la maquinaria. Cada nombre que había anotado era ahora una herida mirándome. En medio de la batalla hubo un momento que aún me grita, una mezcla de claridad y barullo donde la caída parecía inevitable. El dragón se revolvía como una idea desbocada, y Miguel, con la paciencia de quien conoce el costo de la fuerza, lo abrumó. No estoy aquí para gloriar el choque, describo lo que vi. La imagen que persiste es la de Miguel, con la herida de un combate que no permite triunfos alegres, y la caída del dragón en una luz que no es purificación, sino pérdida. Después, el cielo quedó con un silencio diferente. No era el silencio que antecede a una música, sino una quietud cargada de memoria. Los vasos que antes resonaban ahora solo contenían eco. Paseé entre los vacíos. Cada lugar que antes tenía una presencia, una risa, una burla, ahora conservaba la forma que el hábito dejó y yo la tocaba con los dedos como quien palpa un relicario roto. Mi culpa me acompañaba como un peso que no se destina a penitencia, sino a recuerdo, la memoria que no perdona, pero que enseña. No todo fue destrucción. Hubo un gesto que me separó de la caída total. Zadkiel. Como dije, el nombre aparece en distintas crónicas como Zadkiel o Zadkiel, variante indefinido. Quedó en los escombros de su propia elección, vulnerable, sin fuerza para seguir. Lo reconocí entre las sombras. Sus ojos guardaban un arrepentimiento que no necesitaba palabra. En aquel momento comprendí que el lucro de ser visto no justificaba mi silencio ante el que pedía ayuda. Tomé la decisión que no había tomado al hacer la lista. Actué con verdad. No supe entonces si salvando a Zadkiel limpiaba mi pasado. No, el acto fue apenas una lucarna en la historia, pero fue decisivo. Extendí la mano y lo saqué de la masa que iba cayendo. Le di aire donde había ceniza, le di compañía donde había abandono. No invento heroísmos, actué porque algo dentro aún no se había roto del todo. Miguel vio el gesto. No pronunció grandes palabras. Su mirada fue suficiente. No hubo absolución palpitante. Hubo un reconocimiento que pesaba y que no intenta borrar lo hecho. Fue la diferencia entre ser cómplice y ser cómplice que tuvo un momento de redención en acto. Desde entonces vivo con la culpa y la memoria como dos velos superpuestos. La memoria es mi penitencia, me acompaña, me interrumpe, me centra. No busco una salida narrativa que haga de mi vida una fábula con moraleja fácil. Tengo la conciencia de que muchos que puse en la lista se perdieron de maneras que no solo relevaron su destino, cambiaron el tejido de nuestro mundo. La lección no es teórica, es práctica y sangra. Vivir entre ruinas impone otra forma de escuchar la música.
Antes, la partitura era un respaldo inmutable. Ahora, la melodía del cielo se ajustó. Sus notas son más sobrias. Hay más silencios y una atención distinta al lugar de cada voz. No porque la victoria de Miguel fuera celebrada con júbilo delirante, sino porque la derrota mostró la fragilidad de cualquier poder que se funda en la vanidad. Miguel sigue siendo guardián. Su labor no es la venganza, sino reinstituir el orden con memoria. El nuevo orden no es la supresión del error por el olvido, sino la instauración de una vigilancia que recuerda. Permíteme hablar con franqueza sobre lo que aquella experiencia quiere decir para quienes escuchan hoy. La historia es dramatización e interpretación de relatos que nos preceden, no es una cita literal de texto sagrado. Aún así, sus imágenes hablan a nuestra vida. ¿Qué precio pagamos por ser vistos? ¿Cuánto vale la pertenencia cuando se logra a costa de otros? La vanidad no siempre se presenta como maldad. Suele llegar disfrazada de oportunidad, de apertura, de promesa de justicia. Pero la justicia que se funda en exclusión y elogio propio deviene en monstruo. La responsabilidad personal es un tema que no admite excusas cómodas. Mi acción, la entrega de la lista, fue un acto humano, no justificable por la seducción ni por la retórica persuasiva. A menudo confundimos el deseo de reconocimiento con un llamado legítimo. No es igual. El reconocimiento buscado como fin convierte a la comunidad en escalera, y las escaleras se suben a costa de quienes quedan abajo. El arrepentimiento sincero no borra nombres. Lo que puede hacer es prevenir nuevas listas, nuevos cuchillos, nuevas elecciones que se maquillan de bondad. Hay un segundo aspecto que me pesa y que quiero que quede claro. La redención no es automática ni gratis. No tengo una narrativa de salvación fácil. Mi pequeño acto salvador con Zadkiel no convierte el pasado en una historia limpia. Fue, sin embargo, una prueba de que la verdad exige obras, no palabras. Miguel no me abrazó con perdón ceremonial. Su reconocimiento fue un reto para seguir viviendo con integridad. El que actúa, actúa. El que habla, a menudo acumula sombras. El resto de mi vida ha sido una tarea de construir acciones que ganen, poco a poco, la coherencia que la vanidad me arrebató. Recordarlas es un ejercicio vivo. Cada vez que la música se quiebra en mis sueños, vuelvo a caminar por los pasillos de cristal con la lista en la mano y siento el frío que no es meteorológico, sino moral. Oigo a Uriel susurrando con la paciencia que no pierde, y a Miguel pronunciar una sola palabra que contiene juicio y amor a la vez. Las voces de los que se fueron me llaman sin rencor invencible, pero con la autoridad de quienes han perdido la voz. Yo, que la tuve y la entregué en un papel ilusorio, sigo siendo responsable. No te pido que me juzgues. No estoy aquí para pedir indulgencia fácil ni entender la complejidad del pecado con eufemismos. Quiero que la historia funcione como espejo. Si hoy te tienta la necesidad de ser visto, examina qué estás dispuesto a sacrificar por ello. ¿Estás dispuesto a dar nombres, a excluir, a callar ante la injusticia para ganar favor? Porque muchas veces el costo no es solo tu conciencia, sino la vida y voz de otros. Miguel nos enseñó una lección que no honra la violencia como fin, sino la firmeza como deber. El combate fue necesario porque el dragón había cambiado la esencia de la comunidad. Sin embargo, la recuperación no se hizo con aplausos, sino con trabajo de reparación. El cielo, después de la guerra, no recuperó el brillo ingenuo. Ganó más bien una memoria que duele. Eso es lo que tenemos que aprender, que la dignidad colectiva exige vigilancia humilde, no exaltación personal. Quisiera terminar con una imagen que llevo grabada, la plaza de cristal al amanecer después de la batalla.
No es una escena triunfal. Hay polvo que contiene la huella de las alas. Hay columnas agrietadas que conservan las notas de las arias rotas. Hay una luz más fría que antes, porque sabe que no se puede confiar en cualquier fulgor. En el centro, donde la lista fue leída, planté una pequeña piedra que no tiene nombre. No es monumento a la culpa, sino recordatorio, que la memoria nos haga mejores y no nos convierta en repetidores de la misma seducción. Si esta historia te ha tocado, comenta si ves en ella ecos de tu propia vida. ¿Qué lista has escrito sin saberlo? ¿A quién has dejado fuera por el deseo de pertenecer? Y si quieres seguir explorando relatos recontados que nos invitan a mirar la sombra y la luz dentro de nosotros, suscríbete para que estas lecciones no se olviden. La memoria se fortalece en compañía, que nuestras voces juntas afinen otra música. Permanezco, como siempre, en la sombra de la memoria. Mi voz se pierde muchas veces, pero ahora habla con la urgencia de quien aprendió demasiado tarde. La batalla fue épica, sí, porque hubo fuego, dragón y caída, pero su epicidad no radicó en la violencia, radicó en el costo humano del orgullo. Miguel contra el lucero fue una lucha contra el monstruo que nace cuando la luz decide comer a la luz. El auge del monstruo no fue solo una imagen, fue la constatación de que la soberbia puede metamorfosearse en algo con hambre real y que esa hambre devora lo mejor de nosotros. Cierro con la petición sencilla de quien ya no busca halagos, que recordemos, que señalemos las primeras grietas y que no firmemos listas que no hemos pensado en sus víctimas. Que el juicio, si llega, nos encuentre atentos a nuestras manos. Y que, si alguna vez nos llaman por nuestro nombre, respondamos con humildad y no con hambre de ser vistos.